Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estamos en el debate, primer debate con las cabezas de lista al Senado. Pacho Miranda, vamos al tercer segmento de este programa, de este debate. ¿Cuál es el tema? En este tercer segmento vamos a entrar ya en materia legislativa mucho más detallada. Aquí se encuentran 13 aspirantes al Senado y un senador actual. El Senado del 2010 al 2014 dejó muchas tareas pendientes, dejó muchas reformas como la salud, como la educación, que no se han tramitado bien, y otras como la de la justicia, en la cual se generaron muchas deudas en la sociedad colombiana. Ustedes aquí son candidatos individuales, pero también son cabezas de lista de importantes partidos. ¿Qué van a hacer ustedes para poder cumplir con esas tareas pendientes, de esas reformas sociales, más lo que venga de La Habana en los partidos de los cuales están liderando ustedes hoy? Jimmy Chamorro. Bueno, hay algunos puntos fundamentales. Lo primero son algunas reformas de carácter social que son muy profundas. Primero, lo que tiene que ver el tema de la reforma de la salud. No esta reforma la cual está pasando, la cual pasaría Colombia a ser un Estado social de derecho a un Estado fiscal de derecho. Ese tema de la responsabilidad fiscal es un tema nocivo, definitivamente, para el país, porque es una manera muy discreta de acabar, por ejemplo, con la tutela y de acabar con ese mecanismo que protege, entre otros derechos, la vida y la salud. El Congreso está a punto de aprobarlo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Ojalá que esta iniciativa la congelaran y más bien lo abordara el Congreso, que se va a posicionar el 20 de julio. Lo segundo, en el tema educativo. En el tema educativo, digamos, hay algunos puntos fundamentales, lo que concierne competencias ciudadanas con respecto a la reforma educativa. En segundo lugar, lo que tiene que ver la nueva mentalidad del docente en Colombia. Yo soy de los que cree que el eje fundamental de una reforma educativa parte del docente, un docente que esté al tanto de lo que tiene que ver la globalización, por ejemplo, de las TICs. Yo me opongo contundentemente al tema que los docentes no puedan o no deban ser evaluados, y creo que ese es un tema fundamental que tenemos también que reformar. En tercer lugar, lo que tiene que ver, claro, una reforma a la justicia. Cuarto, lo que concierne una reforma política. Y así como el doctor Horacio Serpa habla acerca de liderar una reforma a la justicia, yo me comprometo a liderar y a presentar una reforma política. Pero finalmente, digamos, tenemos que hablar acerca de un tema de ordenamiento territorial que es fundamental en el país. Tenemos que replantear todos estos temas, ni siquiera replantearlos, sino tocarlos por primera vez. Esto es algo lo cual dio mandato el constituyente del 91 y finalmente no se hizo. Y otros temas adicionales que aquí se han tocado, como por ejemplo el estatuto de oposición, entre otros. Senador Robledo. Sí, a ver, son tantas cosas, pero empecemos por una. Hay que renegociar los TLCs, hay que modificar los TLCs. Eso está destruyendo el agro, destruyendo la industria, deja al país sin futuro, se lo entrega al capital extranjero. Y ojo, si no hay industria y no hay agro y no hay producción, pues no hay empleo. No se dejen echar cuentos colombianos. Cuando el gobierno habla del empleo y el empleo y el empleo, pues lo está destruyendo con este tipo de tratados como la Alianza del Pacífico. En el caso de la salud, primero hay que hundir esa reforma que tiene el santismo tramitando en el Congreso, pues en estos próximos días, y además hay que aprobar una reforma a la salud que debe consistir en que se acaben las EPS, no más EPS, eso no es necesario. Aquí no pueden seguir 4 o 5 personajes embolsillándose alrededor de 6 billones de pesos de la plata de la salud de los colombianos mientras la gente se muere. Hay países del mundo como Canadá donde no hay EPS. Lo tercero, nosotros, el Polo, respalda todo el proyecto en su integridad de la MANE, de las organizaciones estudiantiles colombianas, de reforma de la educación superior. Para que eso apunte a qué tipo de educación. Nosotros hablamos, y ellos hablan también, de educación universal para todos, pública, gratuita y de alta calidad. También pensamos que hay que acabar con este desorden de la gran minería de las transnacionales y de la persecución a los pequeños mineros, y hay que hacer un cambio del sistema electoral. Lo que hay es una vergüenza. Claro, se debería empezar porque el gobierno cumpliera la ley que le ordenaba en estas elecciones voto electrónico, y no se les antojó cumplirla, se la pasaron por la faja, María Jimena, eso es increíble, pero el país necesita una reforma del sistema electoral porque lo que hay apesta. No es posible conseguir un sistema electoral más corrupto que el sistema electoral colombiano. Carlos Fernando Galán, tareas pendientes. Bueno, yo creo que ya han mencionado varias, pero yo hablaría de la reforma a la justicia. Me parece fundamental esa reforma para ser efectivos en la lucha contra la corrupción.
Creo que hay que replantear las funciones electorales de las Cortes, creo que eso ha llevado a una politización que ha sido nefasta. Creo que también es fundamental replantear la forma como se investigan y se juzgan los aforados. La Comisión de Acusaciones de Colombia es una comisión de absoluciones, hay que replantear eso por completo, pero en el fondo la reforma a la justicia tiene que llevar la justicia al ciudadano. Los ciudadanos hoy ven la impunidad en la inmensa mayoría de delitos, el que roba el celular, el responsable del fleteo. Esas personas en muchos casos son liberadas muy rápidamente. Entre otras cosas, el código que acaban de aprobar penitenciario va a liberar una cantidad de personas y no sabemos realmente de qué delitos. Eso es preocupante y creo que debe ser revisado. El tema de la reforma política. Creo que es fundamental reformar la forma como se financia la política en Colombia. No solamente de dónde provienen los recursos, sino sobre todo cómo se controla que no haya recursos ilegales y por encima de los topes, porque cuando hay ríos de plata, eso lleva a que no haya realmente democracia. En los temas de educación y salud, yo creo que en educación no nos podemos quedar con la discusión de la educación superior. Nuestro país tiene que, como vio en las pruebas PISA, trabajar en la calidad de la educación primaria y secundaria. Si no se abre, sino que se garantiza una mejoría apostándole al docente en la educación primaria y secundaria, casi que no sirve de nada abrir espacios en la educación superior, doctor Robledo, porque usted está abriendo espacios a quienes van a colegios privados. Porque quien va a un colegio público en Colombia no tiene los resultados suficientes en el ICFES para acceder a la Universidad Nacional o a la universidad pública en general. Entonces tenemos que trabajar en una reforma integral a la educación, que vaya desde la primera infancia hasta la educación superior. Y en el tema de la salud comparto lo que han dicho acá, el tema de la CPS hay que eliminarlo, pero creo que es fundamental que en esa reforma también se piense en replantear el sistema de vigilancia y control. Hoy la supersalud no tiene capacidad, ha sido politizada. Hay que garantizar que sea el modelo que tengamos, lo reformemos como se define en el Congreso, tenga un eje fundamental de vigilar los recursos, de tener una superintendencia de salud que sí funcione, que sí vigile los actores del sector salud. Doctor Horacio Serpa, Comparto terminamos el ciclo muchos de con los usted. criterios que aquí se han dicho. También pienso que hay que revisar las políticas sobre TLC. Ahí hay cosas muy delicadas que hay que volver Está muy de acuerdo con el senador Robledo. volver a usted. definir. Bueno, yo tengo unos criterios, no conozco globalmente el pensamiento del doctor Robledo, pero me parece muy interesante y además muy responsable porque ha sido una constante en su lucha política. Comparto lo de la salud. Yo diría que totalmente, empezando por echar para atrás ese proyecto de ley que está en la Cámara de Representantes, acabando todo eso de las EPS, sacando el sector financiero, devolviéndole al paciente la calidad de paciente, no de cliente. En fin, sobre ese particular me parece muy importante. Región, descentralización, autonomía de las entidades territoriales. Hay que volver un poco a lo de la Constitución del 91, pero ir más allá. Eso es fundamental. Comparto el criterio del doctor Jimmy Chamorro. Hay que hacer una reforma tributaria progresiva dentro de la complejidad de lo que debe ser un nuevo modelo económico y social. Aquí, sobre pretexto de la confianza inversionista, le rebajaron los impuestos a los que tienen con qué pagar. Eso no hay en ninguna parte del mundo. Yo una vez hablé con el señor Slim, el hombre más poderoso del mundo, y me dijo, no, es que tenemos que pagar impuestos. Y le dije sobre la renta y sobre el capital, y me dijo sobre la renta y sobre el capital. No nos cambien las reglas del juego, pongan unas reglas claras. Pero aquí hacemos las cosas al revés. Educación, miren, claro, la reforma de la MANE, muchas cosas importantes, la educación superior, los doctorados, etcétera. Un defecto muy grave de la educación colombiana. Aquí hay que reenseñar, les parece elemental lo que voy a decir, a leer, a escribir y a hablar. ¿Saben para qué? Tiempo. Para buscar una cosa que decía Steve Jobs, lo principal es enseñarle a la gente a pensar. A pensar. Pero yo quería hacerles una pregunta. Cuando los oigo, también pienso que el próximo Congreso, este Congreso no pudo hacer todo lo que ustedes están diciendo. No hizo nada. Por eso. Oiga, 20 años y no hicieron el estatuto de oposición. No, tampoco puede decir usted que no hizo 20 nada en el años. Congreso. La ley de víctimas es un logro Bueno, importante, sí, la sí, ley sí. de tierra, Tiene en toda fin, la razón. hay unos Uno proyectos exagera, importantes. uno exagera. Pero 20 años no hacen el estatuto de oposición, 20 años no hacen el estatuto del trabajador. 20 años para hacer una ley de ordenamiento territorial y hacen es un saludo a la bandera. Por eso, entonces mi pregunta, se la hago a todos, es si no se ha podido y no se pudo en este Congreso, muchos de los que
hoy están en el Congreso van a llegar también y van a tener la mermelada, María Jimena, ¿No será que esa reforma que el presidente, que usted, doctor Serpa, va a querer presentar, reforma de la justicia y la reforma de la salud de usted, no va a terminar cambiada por cuenta de la mermelada, como pasa y como pasó con la reforma de la justicia? No, mire, yo quisiera hacer algunas... Yo pienso que hay una gran oportunidad, tenemos que puntuales. aprovecharla, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Pero hay unos temas muy puntuales, como por ejemplo, mire, en el tema de la reforma tributaria, aquí yo sí quisiera hacer, digamos, dar unas cifras que son muy concretas. De un solo plumazo, 18 millones de colombianos, los más pobres, dejaron de pagar impuestos. Eso creo que es un avance importante. Aquí tampoco, digamos, hay que mirarlo todo desde un lado Pero de la Jimmy, balanza, en un hay que país mirarlo de todo. 30 millones de pregunta pobres, es- Por la primera pregunta vez, es- por los primera pobres vez no se tienen redujo que pagar el impuestos. ¿Van a poderlo desempleo hacer? a un dígito. Jimmy, Pero si no es que pudieron los hacer... pobres María Jimena, mire, no deben mire, pagar mire, impuestos. este Un Congreso, momento, por favor, uno a la vez. Este Congreso que se tuvo es malísimo. No, Este totalmente que de hay acuerdo. ahora, Momento, la uno a la mayoría, vez. digo yo, la mayoría de ese Congreso es malísima. Por eso la gente está tan indignada con toda la razón. Ahora, ¿cómo se llama el principal responsable de ese Congreso malísimo? Se llama Santos Calderón Juan Manuel. Porque resulta que el Congreso, que es de mayoría santistas de los partidos de la Unidad Nacional, hizo todo lo que el presidente de la República y los ministros le dijeron que hiciera, todo, hasta esa locura de la reforma a la justicia. Entonces yo aquí vuelvo con la misma historia. Los palos de papaya no dan aguacates. O sea, si el doctor Santos gana la presidencia y los partidos de la Unidad Nacional hacen las mayorías en el Congreso, ese Congreso será tan malo como el de ahora, porque ¿por qué va a cambiar? Aquí yo oigo decir de reformas. Santos va a aceptar que se acaben las EPS, ni pensarlo. Santos va a aceptar que se renegocien las EPS, ni pensarlo. Santos le va a poner el cascabel al gato de la gran minería, ni pensarlo. Y así en cada cosa de los asuntos de la vida del país va a permitir que tengamos una educación universal, pública y gratuita de alta calidad, pero si vienen es con otra reforma privatizadora. Entonces, aquí hay una incongruencia. Lo anoto de mis colegas de panel, y es que están proponiendo grandes cambios, pero resulta que están eligiendo a Juan Manuel Santos, que no deja hacer ningún cambio que valga la pena. No, aquí hay un tema importante que vale la pena mencionar, y es que cada vez más la ciudadanía es activa en las discusiones políticas, y eso lo vivimos. Ya no se trata de una negociación o una discusión en el Congreso, de debates allá donde aprueban una reforma con el presidente, el ministro plantea un tema, dice esto debe ser así. La ciudadanía es cada vez más activa en la política, eso se vio en este gobierno y eso es positivo para el país. Y yo creo que esas reformas que se van a presentar en el próximo gobierno, sin lugar a dudas van a tener ese acompañamiento y participación ciudadana para criticar. Y eso nos lleva no solamente a promover esa participación, sino a ser muy responsables en términos de cómo se da esa participación. No podemos tampoco, muchas veces hay discusiones sobre los proyectos de ley que no son lo que está en el proyecto, que no tiene nada que ver con lo que dice el proyecto, pero hay congresistas que se van con unos ataques irresponsables para desvirtuar un proyecto porque tienen algún interés detrás y que eventualmente no llevan a discutir de fondo lo que hay en el proyecto. Entonces yo creo que es fundamental apoyar la posibilidad de presentar las reformas y abrir la discusión ciudadana, que acompañado el Congreso por la discusión ciudadana se puede lograr que se hagan los cambios que el país necesita. De todas maneras, la democracia está cambiando. Ahora está la democracia callejera. Ahora están las licencias sociales de por medio. Todo esto que pasó hace algunos meses de las protestas, de los indignados, etcétera, eso influye en la política, por supuesto. Por eso yo soy un poco más optimista que el doctor Robledo. Yo creo que sí habrá mejores oportunidades para Colombia. María Jimena, mire, los países cambian es cuando cambian los pueblos, y los pueblos se deciden a cambiar a los dirigentes. Por eso yo digo que todo está por verse para empezar el 9 de marzo. Pero si el 9 de marzo los colombianos vuelven y votan por los Juan Manueles, y digo en general todos porque se cambian el nombre y las cosas, pero finalmente son la misma cosa, pues va a seguir pasando lo mismo. Es que es absolutamente imposible que si ganan los mismos que no están gobernando de ahora, gobernaron los 8 años anteriores y los 4 anteriores y los otros 4 y los otros 4, porque son los mismos los que vienen gobernando por lo menos desde 1990. Si se elige a esos mismos, ¿cómo va a haber cambio? Es que esto es un absurdo. Es más, es que a la élite, a los ultra superpoderosos nacionales y extranjeros que controlan en Colombia, ¿por qué van a querer cambiar el país si para ellos Colombia es el paraíso terrenal? Lo único que les perturba su existencia es la existencia del polo democrático alternativo. Si no existiéramos nosotros, Colombia para ellos sería perfecto. Entonces pretender que lo vayan a cambiar, pero ni locos que estuviéramos. Yo tengo muchas crítica al doctor Santos, pero no creo que esté loco como para querer cambiar el país de privilegios en el que ha nacido y ha vivido.
Estamos casi que al borde del final. Si me pueden decir cuánto tengo que me sobre de tiempo. 13 minutos. Entonces vamos a hacer es una sorpresa que les teníamos. Nada tampoco del otro mundo. No. La idea es que vamos a hacer a cada una pregunta, ¿sí? Vamos a hacerle a cada uno una pregunta nosotros. Y después ustedes se preguntan entre sí. Ustedes, el senador Robledo le pregunta al senador Carlos Fernando Galán, el doctor Horacio Serpa, que todavía no es senador, le pregunta a Jimmy Chamorro y viceversa, ¿sí? Y así comenzamos. ¿Te parece, Pacho? Me parece. ¿Sí? ¿Comenzamos? Comencemos. Entonces, pregunta. Yo tenía una pregunta para Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán tiene una imagen de como sala anticorrupción y por todo su legado familiar. Sin embargo, el Partido Cambio Radical se ve constantemente, sobre todo en ciertas regiones del país, azotado por dificultades de la corrupción. ¿Cómo ser presidente y liderar un partido en la bancada de Cambio Radical en el Senado con esa serie de problemáticas? Bueno, yo asumí la dirección del partido hace 4 meses. Yo creo que ningún partido está exento de que miembros del mismo terminen involucrados en casos de corrupción. Ha pasado en todos los partidos que están aquí presentes, incluidos el Polo Democrático, por ejemplo, en Bogotá. Y la diferencia está en cómo se manejan los temas, cómo se enfrentan. Si uno pone la cara, si uno dice, efectivamente se han cometido errores, es lo que he procurado hacer. Se han cometido errores graves. Yo dije que era una vergüenza los avales que se han entregado hace unos años en Cambio Radical. Y hay que buscar depurar los partidos, buscar que la ciudadanía vuelva a confiar en la institucionalidad, vea que hay un interés por cambiar, por corregir, y a eso es a lo que le apuesto. El partido, por ejemplo, cometió el error de La Guajira, que tanto han insistido, sin lugar a dudas. Yo le revoqué la bala al señor, yo lo denuncié públicamente, yo pedí expulsarlo y fue expulsado del partido. Y creo que esa es la actitud que uno debe tener, no el tapen, no el mirar para otro lado, no el beneficiarse de los votos de esa gente mientras que uno está ahí, pero cuando está ahí el escándalo ahí sí dice, uy, sí, qué horror, yo sí dije allá adentro que había un problema. No, hay que decirlo de frente, porque hay personas que se han beneficiado de casos de corrupción con votos, con maquinaria, en otros partidos y se han hecho los locos. Tiempo, porque nos toca, doctor Jimmy Chamorro. Yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con el hecho de que usted es cristiano y viene de un movimiento político que es cristiano. El voto cristiano va a jugar un papel muy importante en estas elecciones. Casi todos los partidos tienen un grupo cristiano. ¿Usted cree que incidió el hecho que usted es cristiano y que de hecho tiene una cauda asegurada? ¿Y cómo va a influenciar en la política tanta presencia de personas y de grupos que están haciendo política en los partidos tradicionales cristianos, que vienen de los grupos cristianos, de los movimientos cristianos? Bueno, para comenzar, María Jimena, yo únicamente tengo 2 votos asegurados, que es el mío y el de mi esposa. De ahí en adelante me toca trabajar el resto como todos los que estamos aquí. Dicen que tienen más. ¿Por qué me buscó Sergio Díaz Granados y me pidió que fuera al partido de la U e inclusive que encabezara la lista? Por una razón. Él me dijo, por un tema, porque en estos 8 años el tema de los derechos humanos, la defensa de lo que tiene que ver el derecho internacional humanitario ha estado huérfano, lamentablemente, del Congreso. Yo siempre fui un defensor de los derechos humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, yo tengo una fe de carácter personal y respeto a la fe de otros también, pero aquí también hay algo evidente, es que los principios y los valores cristianos se reflejan en la política. ¿De qué manera? A través de los derechos humanos. Yo, en esos 12 años, yo legislé fue a favor de los colombianos. Nunca abanderé una causa de carácter sectario o cogí las banderas excluyentes. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Doctor Horacio Serpa, desde que yo me acuerdo lo he visto en la política. Después de tantos años, ¿qué de nuevo va a traer? ¿Cómo después de tantos años piensa usted que esta vez sí, de alguna manera se van a generar algunos cambios, especialmente en un momento donde, como usted bien lo dice, la indignación, las calles se encuentran, digamos, en esa ebullición? A mí me pasa lo mismo que a usted, Francisco. Desde que me conozco estoy en esto, pero con una gran satisfacción, y es la de que me encanta el servicio público. Y le quiero comentar, la capacidad de innovar, de transformar, no tiene que ver con
tener muchos años o pocos años en la actividad política, sino tener la voluntad y la capacidad de hacerlo. Mandela salió a los 70 años de la cárcel a producir la más grande transformación del mundo y hoy es venerado por todas las personas, de manera tal que mi propósito fundamental, yo que trabajé por un programa para Colombia, yo que luché durante 12 años para ser presidente y no pude serlo, voy a tratar de aprovechar mi permanencia en el Senado para introducir modificaciones sustanciales a la vida política colombiana. Acabar la desigualdad, por ejemplo, luchar por la paz, lograr una cultura de la no violencia. Todos esos son aspectos que me comprometen y que, por supuesto, uno los puede hacer en cualquier momento. Cortar. Qué pena con usted, doctor Serpa. Senador Robledo, ¿qué va a pasar con la izquierda? El Polo, que era un partido pues, que estaba unido, tenía varias tendencias, hoy no lo es. Es un partido dividido y prácticamente está el MOVIR que usted preside. A usted lo critican por eso, porque aparentemente no lleva acuerdos con los demás grupos de izquierda. Pues mire, ¿Qué pasa? María Jimena, primero, eso de que está solo el sector que yo represento es una mentira que se repite todo el tiempo. Hay 70 candidatos en la lista de Senado y hay uno que tiene origen en el MOVIR. Uno. Hay 69 que no tienen. Entonces no tiene mucho sentido que eso se siga repitiendo y repitiendo porque no corresponde con la realidad. Aquí hay una organización que es bien diversa internamente, pero además estamos logrando una cosa que es de gran importancia. Mucha gente que en Colombia no se siente de izquierda ni ha militado en la izquierda, está acercándose a nuestras banderas y a nuestros puntos de vista. Usted se sorprendería los avances que estamos teniendo, por ejemplo, entre el empresariado colombiano, que está siendo aplastado por los tratados de libre comercio, o todo ese movimiento campesino de liberales y de conservadores y de gente del lado. Entonces, estamos promoviendo la unidad que necesita Colombia, que no es solo la de la izquierda, sino la de todos los colombianos, porque derrotar a los Juan Manueles nos exige desarrollar una fuerza descomunal, y salirnos de la coyunda de Estados Unidos exige una fuerza descomunal. Entonces estamos promoviendo una gran unidad inmensa desde los colombianos más pobres, las clases medias y el empresariado, y eso lo estamos haciendo con un gran éxito. Ustedes lo van a ver en las elecciones del 9 de marzo. Y hago votos para que los otros sectores de la izquierda ojalá no vayan a terminar de santistas, porque en todo caso el Polo sí no terminará de santista. Doctor Serpa, le pregunta a Jimmy Chamorro. Jimmy, usted podría hacerme la misma pregunta en relación con mi partido. Parte de la crisis que vive Colombia es la crisis de los partidos. No hay estructura, no hay ideología, no se tiene un programa definido, etc. ¿El partido de la U está trabajando en ese sentido? Bueno, le agradezco, Horacio, que me haga esa pregunta. El partido de la U es un partido que tiene 9 años de haber sido fundado. Por cierto, quien lo fundó fue el presidente Juan Manuel Santos en su momento. Y ha venido cogiendo forma. Es un partido muy nuevo. Es un partido que, de los que está aquí, seguramente el más reciente de ellos, aunque claro, también ha recogido personas de diferentes lugares y de diferentes organizaciones. Sin embargo, ¿dónde estamos ubicados? El partido de la U está ubicado ahí. Está ubicado en el centro, es el centro del país. Aquí yo reconozco, por ejemplo, que aquí tenemos una postura desde el punto de vista político, que es la de Jorge Robledo. Es una postura de izquierda y es respetable y es necesaria dentro del escenario democrático. Tenemos una postura como la que usted puede tener. A usted yo lo ubico por ahí en el centro izquierda. Y creo que ese ha sido el desenvolvimiento suyo desde el punto de vista político. Quizás a Cambio Radical, más que al mismo Carlos Fernando Galán, lo ubico un poco más hacia el centro derecha, quizás un poco más por el tema de Germán Vargas. Nosotros estamos en el centro. El partido de la U es un partido de centro y es un partido firme. Senador Jorge Robledo, al doctor. Sí, a ver, yo estoy absolutamente seguro que la política de derecha tiene una economía de derecha, que es la economía del libre comercio y de los TLCs y todo este tipo de asuntos. Es sabido que el doctor Germán Vargas Lleras es un hombre de derecha y de extrema derecha, diría yo. Entonces la pregunta al doctor Galán, que yo lo he visto que él se pone muy tenso cuando yo hablo del libre comercio y eso, puedo asumir que le gusta el libre comercio, etcétera. Entonces la pregunta que yo le hago a este doctor Galán es ¿cuál es su pensamiento? ¿Usted cree que las cosas que se vienen haciendo en Colombia en lo económico en estos 25 años es una cosa
coherente. ¿Y usted cómo se definiría políticamente? ¿Como un hombre de derecha o qué? A ver, doctor Robledo, yo creo que el país en los años 80 y 90 se enfrentó a una realidad y era la globalización. Y era una realidad a la que había que enfrentarse. Tal vez se cometieron errores graves, por ejemplo, en el proceso de la apertura económica, porque fue demasiado rápido como se hizo. No se prepararon muchos sectores que se tenían que preparar. Y desde ese momento, inclusive, no se inició una política para preparar el país y para garantizar que cuando se negociara libre comercio con los diferentes países del mundo donde se entraba a negociar, se hiciera teniendo en cuenta cuáles eran las posibilidades de Colombia, cuáles eran las debilidades de Colombia y cómo podían enfrentar esas negociaciones. Yo creo que el espíritu de lo que había sido la política económica es positivo. Sin embargo, se han cometido errores y yo creo que, por ejemplo, en el tema del agro, en el que usted ha sido un vocero importante y le reconozco, tampoco es cierto que sea este gobierno el responsable. Ha sido la política económica que no ha tomado medidas desde hace mucho tiempo para enfrentar esos problemas. Entonces, por ejemplo, la política del agro se ha dedicado en muchas ocasiones a repartir subsidios. Y yo creo que la política debe ser más de largo plazo. Y yo me considero, para terminar, porque fue la última parte de la pregunta que me hizo el doctor Robledo, de centro. Con Germán Vargas. Es que a Germán Vargas le dicen que es de derecha porque es muy duro con las FARC y que es muy duro con la guerrilla. Y yo creo que eso no es ser de derecha. Eso muchos colombianos piensan así y no son de derecha. Jimmy Chamorro a Horacio Serpa. Bueno, más que una pregunta de carácter partidista, quisiera hacer una pregunta de carácter personal, si usted me lo permite. Claro que sí. Usted ha sido candidato presidencial en algunas oportunidades. Inclusive está enfrentando hoy al Congreso a algunos de sus contradictores en un pasado, como puede ser el presidente Uribe, como puede ser Antonio Navarro, en fin. ¿Usted ha considerado que en un futuro, dígase en 4 años, usted pueda ser nuevamente candidato presidencial por el Partido Liberal? No, por 2 razones. Una, porque 4 años más pesan sobre los que tengo. Quiero seguir siempre en la política y morir con las botas puestas. Pero mi partido tiene ahora unas figuras supremamente importantes, jóvenes, inteligentes, capaces, etcétera. Y yo no voy a estar ahí, pero voy a ayudar. El Partido Liberal va a regresar al poder en el año 2018. ¿Y por qué no puede ser usted del Mandela, del Partido Liberal? Porque ahora vienen otras personas y entre ellas hay figuras muy importantes que yo quisiera ayudar. ¿Cómo cuáles? Bueno, si quiere, un momentico, anote. Va a sacar la lista. El actual director del partido, Simón Gaviria. el doctor Galán, su hermano. El ministro del Trabajo, el embajador en la OEA, el doctor Verano de la Rosa, Alfonso Gómez Méndez. Se nos acabó el tiempo. Bueno, ya con eso la lista es larga, por eso es que yo no me voy a meter. El doctor Carlos Fernando Galán al senador Jorge Robledo. Senador, una pregunta. Los colombianos, y yo me incluyo ahí, le han reconocido a usted su labor en el control político. El ejercicio del control político es que es fundamental para un congresista. Pero también muchos sienten que usted es bueno para criticar, pero poco para proponer y para construir. Y eso es algo que no es solamente que lo perciban de usted, sino muchas veces del Polo. Cuando los colombianos vieron que el Polo tuvo la oportunidad de gobernar el segundo cargo más importante del país, que fue la alcaldía de Bogotá, y fue lo que pasó y lo que vivimos en Bogotá, ¿cómo logramos o cómo logran los colombianos que usted está llamando a votar por el Polo, por ejemplo por la doctora Clara López, a convencerlos de que sí va a haber un cambio eventualmente en ese gobierno y sí van a ser capaces de gobernar, no solamente de hacer control, de criticar, de vigilar, sino eventualmente de tomar decisiones de Estado para superar los problemas que tiene el país? Pues digamos primero esto, la doctora Clara López llega a la alcaldía de Bogotá con el 17% de favorabilidad y se retiró con cerca del 80%. Si ustedes miran los gráficos de popularidades, hay un punto que alcanzó la doctora Clara López que nunca nadie lo ha alcanzado en la historia de la alcaldía de Bogotá. Y en apenas 6 meses en una alcaldía con unas dificultades extremas. Entonces, digamos que este caso prueba exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo, porque lo que tenemos es una dirigente del Polo Democrático Alternativo que gobierna con el programa del Polo y que lo hace supremamente bien. Ahora, en la dirección del Estado,
colombiano, nacional, que es donde se determina la suerte de la propia Bogotá, pues nunca ha habido nadie con puntos de vista distintos a los de ustedes, a los del establecimiento, y miren el desastre de país que han hecho. Yo les sugeriría que aplicaran ese adagio que quien tiene casa con techo de vidrio no tire piedras, porque es que llevan un siglo ustedes manejando esto y miren este desastre de país que tenemos. No hay contrapregunta, Pacho, ¿cierto? se nos acabó el tiempo. Pacho, ¿por qué no nos cuenta qué nos va a pasar el próximo martes? ¿Qué vamos a tener? María Jimena, este es solo el primero de varios debates que vamos a hacer. Nos vemos el próximo martes, donde tendremos otras cabezas de listas de otros partidos. Los cabezas de listas que están hoy representan partidos importantes, pero nos hace falta más. Y aquí en Semana en Vivo, en 8 días vamos a tener los restantes cabezas de lista al Senado de los partidos más importantes del país, María Jimena. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber estado acá. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en otro tema y en otro debate como este. Doctor Serpa, chao. Mucha gente. Doctor Serpa sigue con su lista nomás, ya. Hasta luego.